Estamos en la Escuela 226, en el sur más específicamente, junto a la Presidente de Sanjuaninos por la Vida y al doctor de Vega. Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con Mercedes. Mercedes, contanos un poquito cómo fue esta iniciativa de arrancar con estas jornadas. Bueno, buenas tardes, disculpen mi afonía y bienvenidos, la verdad que le agradecemos un montón. Bueno, esta iniciativa la tuvo Analía, nosotros teníamos idea de realizar alguna charla, algo para los chicos, ella se contactó con el doctor y el doctor le propuso esta como capacitación, que nos gustó muchísimo la idea, y bueno, y ahí arrancó todo el preparativo, fuimos armando con las escuelas, con los clubes, fuimos charlando con una buena propuesta, que la gente aceptó. Así que bueno, aquí estamos con el doctor Gustavo de Vega para que empiece su trabajo y capacite, le dé las herramientas necesarias a lo mejor a quien sea, como dice el doctor, que son preventores en adicciones problemáticas. Bienvenido, doctor, a San José de la Esquina. Bueno, ¿cómo fue ese recibimiento? A ver. Muy bueno, muy interesante el solo hecho de que haya un grupo de personas, particularmente un grupo de mujeres de la comunidad interesadas en desarrollar distintas actividades de prevención en general y en particular interesadas con este tema. A mí eso ya me motiva muchísimo a colaborar, a participar, porque lamentablemente está faltando hace ya varios años que no se ve, que no se encuentran propuestas preventivas. A veces se habla de ciertos temas y mucha teoría, a veces se escuchan ciertos discursos, pero luego falta la práctica. Claro. Y por lo tanto, mi interés particularmente fue en que este grupo de personas, esta fundación, se enganchan y toman la propuesta de capacitación, donde si bien se van a plantear algunos conceptos y algunas ideas actualizadas, porque el objetivo fundamental en principio es, así como uno actualiza el antivirus de la computadora, también que podamos actualizar nuestro software y yo de algún modo humildemente transmitir lo que estudiamos y lo que estamos todo el tiempo encontrando y viendo, experiencias y evidencias científicas, académicas, que dan resultado tanto en prevención como en tratamientos, porque lamentablemente muchas veces en este tema se escuchan distintas opiniones y todo el mundo parece que puede tener cierto derecho a opinar, cuando es un tema demasiado complejo. Es como si la gente se pudiera poner a opinar sobre trasplante cardíaco o sobre tumores cerebrales. Y este tema, claro, tiene muchos puntos en común con la vida cotidiana de muchas personas, con los aspectos legales, con los aspectos económicos, con los aspectos sociales. Pero en verdad, este es un problema de salud, de enorme complejidad, como todos los problemas de salud. Solo que en este caso, a diferencia de otros problemas de salud, como el diabético, por ejemplo, que tiene problemas en su metabolismo y su páncreas quizás no funciona bien, el hipertenso quizás tiene alguna dificultad en regular la presión arterial y entonces su aparato cardiovascular está fallando. En la persona con problemas asmáticos puede ser que sus bronquios estén con alguna dificultad. En el tema de las adicciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro es el que está puesto en cuestión aquí, especialmente ciertas pequeñas estructuras que todas las personas tenemos y que nos permiten hacer nuestra vida cotidiana, pero que en algunos casos cierto tipo de estímulos, cierto tipo de situaciones de vulnerabilidad llevan a que esa pequeña estructura del cerebro de algunas personas se comienza a desprogramar, a desconfigurar y a manejarse por impulsos y a manejarse por cierto tipo de repeticiones, de impulsividades, y entonces ahí tenemos que en un contexto, en una sociedad de consumo que todo el tiempo está promoviendo y ofreciendo
distintas alternativas a través de la publicidad, a través del marketing, especialmente del neuromarketing, que apunta a que las personas recibamos estímulos para luego, a la hora de decidir qué vamos a consumir, ese estímulo tiene un efecto, tiene un impacto. Entonces, esto se ve claramente, por ejemplo, en la publicidad estática, cuando uno ve cualquier tipo de actividad deportiva en la tele, entonces uno ve el partido de fútbol, el partido de vóley, el partido de tenis, pero al cerebro, a ciertas estructuras, le llegan las imágenes que están en esos mensajes publicitarios estáticos. Eso tiene un efecto indeleble, porque todo eso ingresa a nuestra memoria, quizás no nos damos cuenta, pero luego, cuando tenemos que tomar determinadas decisiones, eso que está incorporado en nuestra memoria produce un sesgo, produce un cierto estímulo para tomar decisiones en un sentido o en otro. Y nosotros creemos que tomamos decisiones con total libertad, y claro que somos libres, pero tenemos que tener en cuenta que en este momento, en estos últimos años, la sociedad de consumo promueve el consumo, donde se promueve el consumo de alcohol. Todo el tiempo estamos viendo distintas publicidades que promueven el consumo de alcohol. De una u otra manera, indirectamente, vemos películas, vemos novelas, vemos series en las distintas plataformas, donde de una u otra manera hay un cierto hábito de naturalización de ciertos tipos de consumo, ya no solo de alcohol, tabaco, sino de otro tipo de sustancias, consumos de otras cuestiones como son las pantallas, las redes sociales. Hoy está demostrado, absolutamente hay evidencias de que cada like, cada me gusta que recibo o que pongo en las redes, tiene un efecto en el cerebro, en esas estructuras que decíamos antes, exactamente similar a una dosis de cualquier droga, a una dosis de nicotina o de cualquier otro tipo de sustancia. Entonces, es un tema que hay que verlo en este contexto. Por eso, la idea de capacitación apunta a eso, a que las personas que se involucren con esta temática, en la prevención o en lo que pueda ser de capacitaciones a futuro, sepan de qué se trata y cómo entender la temática hoy, porque lo que sabíamos hace 20 años ya quedó prácticamente anacrónico. Y ese es el objetivo, y por eso mi entusiasmo de que el grupo aquí, de estas mujeres tan pujantes, han tomado lo suficientemente, han comprendido la propuesta de esta manera. Doctor, como usted dijo, este es un tema muy complejo. Yo quiero saber cuándo se considera adicción. Podríamos decirlo en pocas palabras, cuando la persona, aún sabiendo las consecuencias negativas de tal o cual actitud, o de tal o cual comportamiento, o de tal o cual consumo, no puede parar de hacerlo. Por ejemplo, una persona va con su vehículo y acelera y quizás está sabiendo de que en esta zona no se puede ir tan rápido o que ya está excediendo la velocidad por determinada situación de la ruta, del lugar, del ambiente, y sin embargo sigue acelerando. No puede parar, hasta que se pega la piña. Con el alcohol puede pasar lo mismo, la persona le gusta, lo disfruta, pero en determinado momento sabe que ahí tendría que parar y sin embargo no puede, porque aun cuando quisiera, no puede. Y esto es lo que verdaderamente es el problema adictivo. No es que yo decido parar o no parar. El problema de las adicciones es que la persona, aún sabiendo las consecuencias negativas, no puede parar, no puede parar. Puede suceder que la persona decida no parar. Estamos todavía en el terreno de que si me gusta, que si tomo más, que si consumo menos, que si me enganché con el WhatsApp y entonces hace 3 horas que estoy con el WhatsApp y decido no parar. Bueno, ahí tendría que ponerme a analizar, ¿decido no parar o no puedo parar? Hace 3, 4 horas, 5 horas, son las 3 de la mañana, mañana me tengo que levantar temprano, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo que hacer esto, lo otro, y son las 3 de la mañana y no puedo parar de mirar el Instagram, del Facebook, que si llegó, que si no llegó el mensaje. Son las 4 o 5 de la mañana y no puedo parar de apostar.
y sigo apostando y sé que ya perdí, pero quiero la revancha, entonces no puedo parar de apostar y voy y le saco la tarjeta a mi hermano o a alguien de la familia y sigo apostando. Dicho así muy rápidamente, eso es, aunque sea una vez cada tanto, el no poder parar aún sabiendo que esto me hace daño. La persona que fuma tabaco indudablemente sabe que esto le hace daño. Lo niega, lo minimiza, lo deja de lado, lo justifica, pero sabe que le hace daño. Todo el mundo lo sabe. El paquete de cigarrillo lo dice, lo muestra. Entonces, esto es una persona que tiene su cerebro adicto a la nicotina, lo único que puede hacer en general es prender un cigarrillo un poco más tarde, un poco más temprano, para regular la dosis de nicotina. El fumador, cada vez que prende un cigarrillo, lo que está haciendo es incorporar la dosis de nicotina que su cerebro adicto le solicita. Con el alcohol pasa algo parecido y con las otras drogas es muy parecido también. En general, con la comida, con el sexo, con la pornografía. Por eso hoy tenemos la posibilidad, a diferencia de hace unos cuantos años, hoy sabemos y tenemos la chance de entender las adicciones en un ámbito mucho más amplio. No es solamente el alcohol o las drogas, que son problemas gravísimos. Y no podemos decir que son todos problemas iguales. Tienen un mecanismo similar. Luego se expresan de distintas maneras, con distintas complicaciones. Pero el núcleo, a la hora de la prevención y a la hora del tratamiento, lo que tiene que entender la persona cuando asume que tiene el problema es que de algún modo hay que parar. Usted recién nombró hay muchísimas adicciones. Ahora, no todas tienen la misma consecuencia, tal vez, pero todas en algún punto la persona tiene que tratar de solucionarlas, porque por ahí no es lo mismo la consecuencia que me puede llevar a mí poner like en el WhatsApp como tomar alcohol. Son dos extremos diferentes, pero las dos necesitan solución. Sí, porque en verdad, cuando la persona no puede parar, esto yo lo digo y parece que fuera discursivamente comprensible, pero comportamentalmente es un infierno. Cuando una persona se da cuenta que a pesar de su voluntad y a pesar de su inteligencia y a pesar de su capacidad, no puede parar y no puede poner un freno, es impotente frente a esa situación, frente a ese objeto, frente a esa cuestión problemática, sea alcohol, sea tabaco, sea drogas ilegales, sea lo que fuere, cualquier cosa que la persona se da cuenta. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Mucho más allá del efecto o del daño de las sustancias o de ese comportamiento, la persona pierde su capacidad como tal. La persona básicamente es una identidad, es una autonomía, es una capacidad de regular y de interaccionar con el otro desde una identidad, interaccionar, tener sus propias ideas, desarrollar sus vivencias, compartir, interactuar en un ámbito familiar, de relaciones, de vínculos, en un contexto comunitario. Si la persona pierde esa capacidad porque hay un impulso que lo desborda, eso ya es un problema gravísimo, porque cuando ese impulso lo desborda, lo más grave de todo es que la persona está perdiendo su identidad como tal. Lo podemos justificar, lo podemos disfrazar, lo podemos disfrazar y virivizar, saciar, como se dice vulgarmente, pero en la intimidad de esa persona el dolor, la impotencia, la angustia, el miedo son infinitos. No hay nada más terrible, que lo que siente la persona que consume y que no puede parar. Puede tener una imagen, puede brindar y hablar y ser un actor, una actriz, puede ser un ejecutivo, puede ser un cartel, pero lo que está atrás de ese cartel, de esa imagen, la persona que sufre esto, es verdaderamente invivible, por lo cual
cada vez más el consumo de lo que fuere, lo que va a venir es a apaciguar ese vacío y se genera un círculo vicioso que termina generalmente muy mal. Por eso es tan importante, y ya no importa tanto qué cosa sea, lo que importa es la persona. A mí no me importa la droga, no me interesa si consume esto o aquello. Claro, como médico, como psiquiatra voy a tenerlo muy en cuenta, pero en definitiva lo que más me importa es la persona que está sometida a una situación de la que él o ella no puede frenar, no puede parar, es decir, se diluye como persona y queda sometido a una cosa, a un objeto, a una situación, a un dinero, a una apuesta, a un casino, a un papelito, a un cigarrillo. Dicho así, lo estoy diciendo quizás demasiado rápida y esquemáticamente, pero lo que está en juego aquí es la persona, el concepto, la idea de persona, de ser humano, de individuo, de miembro de una comunidad, miembro de una familia, el concepto de trabajador, el concepto de profesional, los conceptos que hacen a nuestra identidad como personas. Porque no es una identidad el ser adicto, eso ya sabemos que no existe como tal, al contrario, es una gran mentira. Las personas en todo caso serán más vulnerables o menos vulnerables. Tampoco sirve esto de ponerse el cartel de adicto porque oculta más de lo que dice. Y doctor, ¿a qué edad usted detecta ya que empiezan con estos problemas de adicción? Lamentablemente en los últimos años lo que se ve, se observa estadísticamente y también en las consultas y con otros colegas que conocen del tema, el comienzo del consumo de tabaco, de alcohol, de marihuana y de estimulantes en edades muy tempranas. Ya hace unos cuantos años a esta parte que ha descendido la edad de inicio. Podríamos decir que en nuestra región, más o menos, 8 o 10 años, niños que toman un poco de alcohol, que fuman algún cigarrillo, que tienen alguna experiencia con marihuana, que tienen experiencias con las pantallas durante muchas horas, que participan de situaciones con otros chicos más grandes y que entonces acceden a la pornografía precozmente. Es decir, que la temática hoy por hoy del inicio precoz respecto a la problemática es muy, muy grave. Por eso, gran parte de esta propuesta, de esta capacitación que vamos a hacer, apunta a capacitar y a sensibilizar a los adultos. Adultos padres, adultos docentes, adultos dirigentes de las instituciones educativas, deportivas, dirigentes políticos, dirigentes religiosos. ¿Por qué? Porque esta noción de la temática de las adicciones del siglo XXI no tiene nada que ver con lo que se entendía hace unos años atrás en el siglo pasado. Y lamentablemente, la mayoría de los adultos hoy por hoy transitaron su infancia, adolescencia y sus capacitaciones, aún en los profesionales, en ese contexto, en el contexto del siglo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre lo que se hacía 20 años atrás con lo que se debe hacer y con lo que todavía tenemos que seguir estudiando y aprendiendo, pero por lo menos partir de una actualización. Sí, seguro. Ahora están las redes sociales, está Internet, que antes no existía, y también es una adicción estar continuamente con el teléfono. Y el problema es que una herramienta, como puede ser Internet, que nos permite acceso a información y a determinada cantidad de cuestiones educativas, lúdicas, reguladas, por ejemplo, hasta los 13 años se plantea evitar el contacto o 1 hora por día para cuestiones educativas. Luego de los 13 a los 16, 17 años podrían ser un par de horas también respecto a cuestiones lúdicas o educativas. ¿Por qué? Porque es hasta los 18 años, 20 años, que todavía el cableado neurobiológico, que es el soporte de la persona y de la identidad, de las emociones y de todos los procesos cognitivos y emocionales, ese cableado todavía se está gestionando, todavía se está configurando. Entonces, el estímulo de más horas frente a las pantallas, en ciertas edades,
altera esa configuración de ese cableado, con lo cual el adolescente, en lugar de tener una posibilidad de desarrollo saludable, con su capacidad de pensamiento, su capacidad de conexiones, de asociaciones y de conexión en todo sentido, puede quedar como en cortocircuito. Y hoy sabemos que ingresar al mundo adulto, al mundo laboral en el siglo XXI, implica toda una serie de exigencias y condiciones que también son novedosas y que muchas veces no tienen nada que ver con lo que es el mundo laboral del siglo XX. El mundo laboral del siglo XXI cada vez se torna mucho más competitivo, con distintas exigencias, con distintas necesidades, habilidades, capacidades. Entonces, un adolescente que tenga cierta vulnerabilidad porque ha empezado a fumar o a tomar alcohol o a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva en etapas adolescentes, juveniles, queda expuesto a un déficit, a una vulnerabilidad que posiblemente le genere un obstáculo para su futura inserción. Es decir, que por eso tenemos que hablar de prevención. Todo lo que se haga tiene que ser preventivo. ¿Por qué? Porque en gran medida nosotros como adultos somos responsables de acompañar a los niños y adolescentes que están ingresando a un siglo XXI que es absolutamente novedoso, donde seguramente algunas cuestiones van a ser más o menos parecidas a las que conocíamos, pero en general, como bien decíamos recién, Internet hace pocos años que está dando es decir, que estamos usando Internet, menos años que usamos redes sociales. ¿Quién sabe lo que va a aparecer en pocos años con todos los desarrollos de la tecnología, de los medios de comunicación, de las diferentes propuestas? Es decir, que hoy tenemos, por ejemplo, el telescopio este último que se ha activado hace un par de semanas, un par de meses, que nos permite acceder a la historia del universo casi cuando empezó la historia, es decir, hace varias decenas de miles de años. Hasta hace pocas semanas no había imágenes de esa profundidad de la historia del universo. Lo doy como ejemplo para entender que nuestra responsabilidad, a diferencia de otras épocas, es enorme porque vamos acompañando niños y adolescentes que ingresan a una cuestión del trabajo, de estudio, de conocimiento, de tecnología, cuestiones de salud, que para nosotros tampoco son conocidas. Entonces tenemos que tener la humildad suficiente en el tema específico del alcohol, de las drogas y de todas estas cuestiones del consumo y del consumismo, para saber cómo acompañar a los chicos para fortalecer y desarrollar habilidades que le permitan tener el equipaje suficiente para ingresar a un mundo bastante incierto. Es como si fuéramos, al menos como ejercicio, yo lo pienso, como si estuviéramos preparándonos para una maratón. Quizás no todos van a ser maratonistas, pero a nadie le va a hacer mal entrenarse para correr un poco en la vida, para estar preparado adecuadamente física y anímicamente para un cierto esfuerzo. Lamentablemente muchas veces esto no se contempla, esto no se tiene en cuenta, pero así es como vemos que niños que han empezado a fumar tabaco, tomar alcohol, consumir algún tipo de estimulante a los 10, 11, 12, 13 años, hoy tienen 17, 18 años y son adictos crónicos. Y son muchas veces muchachos o chicas con discapacidades enormemente irreversibles. ¿Y cuál es el tema? Que así como muchas veces hay una propuesta de un supuesto consumo recreativo o de un consumo social, luego cuando estos chicos hacen crisis, explotan en crisis disruptivas y las familias buscan ayuda, no encuentran respuesta. Y en el mejor de los casos encuentran algún tipo de contención, pero ya no hay solución, ya no quedan muchas chances, porque una vez que ese cableado se alteró, antes de los 20, 25 años, lo que se alteró no se puede sencillamente recomponer. Y este es el desafío. Nosotros como psiquiatras y como médicos
pretendemos que las personas no se hagan daño. Yo entiendo que hay un gran empuje a consumir. Hay modas de consumo. Mi obligación como persona, miembro de una sociedad, de una comunidad, y a la vez como profesional de la salud, es hacer prevención, informar, con evidencia científica. Es decir, después cada uno opine lo que considere, pero hay evidencia, y esto es lo que me ocupo de transmitir lo más sencillo posible ciertas evidencias científicas que nos permiten mejorar la prevención y mejorar los tratamientos. Bueno, y de mi parte la última pregunta, doctor, ¿y qué le puede decir a aquellas personas que quieren salir de alguna adicción y no pueden hacerlo? Lo primero que les sugiero es que lo compartan con su familia o con sus amigos de confianza, que busquen ayuda, que busquen conversarlo, compartirlo y que no se queden esperando milagrosamente que algo les pase o que algo les resuelva la cosa. Si logran salir adelante aún a solas, es importante saber que siempre este tipo de problemas tiene un alto índice de recaídas. El problema más difícil a resolver en estas temáticas no es el tratamiento en sí mismo, porque hoy tenemos recursos, hay múltiples alternativas terapéuticas. El problema más grave a futuro es que la tendencia a recaídas es muy frecuente. Es tan frecuente como el desborde de la persona, como dije antes. El hipertenso cada tanto se le desacomoda su presión por más que se cuide. El diabético por más que se cuide también puede tener un altibajo. El asmático cambia el clima y de pronto tiene un broncoespasmo por más que se cuide. Las personas con estos problemas, por más que se cuiden, aún así tienen alto riesgo de recaída. Entonces, hacer un buen tratamiento implica tener redes, familia, amigos, compañeros de trabajo, personas de confianza. No lo va a poner en el diario, pero sí tiene que poder disponer de confianza con personas que lo acompañen, que no lo juzguen. Y buscar, obviamente, ayuda profesional idónea. Hoy por hoy, como estoy diciendo, como ustedes ven, no cualquier persona bien intencionada y voluntariosa está en condiciones de hacer tratamiento. Pueden ayudar mucho, pero sabiendo ocupar cada uno su lugar, porque hay una gran cantidad de colegas, a veces con buenas intenciones, pero que no han formado, no se han especializado en esto actualizadamente, y entonces corremos el riesgo de estar ofreciéndole a una persona una propuesta de tratamiento que podía ser vigente en el siglo pasado, pero que hoy por hoy ya ha sido superada por otras cuestiones. Lo que yo quería preguntar en base a esta realidad tan compleja es cómo la prevenimos, porque si bien hay que tratar a la persona que ya es adicta, ¿cómo prevenimos este tipo de adicciones? Bueno, justamente la prevención fundamentalmente tiene que ver con que la persona fortalezca sus valores, sus capacidades de interactuar con otros, la empatía, por ejemplo, que la persona ejercite el control de impulsos, que la persona tenga capacidades para socializar y aceptar límites. Por ejemplo, cuando los chicos desarrollan una actividad deportiva, aunque parezca solamente una cuestión lúdica, precisamente eso lúdico tiene normas, tiene pautas. Jugar a la pelota, si juego al fútbol, hay reglas. Si juego al vóley, son distintas. Si juego al tenis, son diferentes. Entonces, si un chico hace deporte, hace actividades deportivas generalmente grupales, va a tener mucho más recursos para interactuar y para tener cierto control de impulso. No es suficiente, pero con esto quiero decir que la capacidad de contención de la familia, las capacidades potenciales que puede tener una institución deportiva, como los clubes, las capacidades enormes que tiene el ámbito educativo y las capacidades que tienen los ámbitos religiosos, como son las capillas cristianas, evangélicas, católicas. Si nosotros pudiéramos lograr en una comunidad establecer un circuito donde los niños y jóvenes circulen entre la familia, el club, la escuela y las parroquias, en el caso que sean creyentes, ese circuito es absolutamente, poderosamente preventivo, porque ya no solamente le está dando
le está dando distancia de lo tóxico, sino que lo está promoviendo en valores sensibles, humanos, sociales, culturales, y esta es la cuestión. Es decir, prevención de drogas es promoción de la persona. Cuanto más personas podamos promover, cuanto más ciudadanía podamos promover, mucho más lejos está el riesgo de las adicciones. Posiblemente algunas personas tengan cierta vulnerabilidad, pero en un contexto de grupo comunitario, solidario, cooperativo, con ciudadanos comprometidos, como en este caso este grupo de mujeres que me han invitado a participar, entonces estamos lejos, nos alejamos. Las drogas lo único que hacen es, como dije en un momento, borrar a la persona. Más drogas, más adicción es sinónimo de menos persona. Es decir, una cosa es ser consumidor de lo que fuere. Puedo consumir moda, puedo consumir TV, series, alcohol, drogas. Soy consumidor. Dicho así muy groseramente, lo que nosotros pretendemos es trasladar el rol de consumidor al rol de ciudadano. Es decir, en pocas palabras, yo creo que esa es la mejor y más poderosa prevención, porque, ojo, el problema no se resuelve solamente en dejar las drogas o en dejar el consumo. El gran tema y el gran desafío es gestionar y promover ciudadanía, es decir, todo lo que tenga que ver con lo comunitario, con la familia, con los valores saludables que las personas tenemos. Lo escuchamos en cada respuesta y le apasiona mucho todo lo que nos está diciendo, se nota, así que le agradecemos muchísimo. Le agradecemos también a San Josecinos por la Vida por preocuparse por estos temas y por introducirlo en nuestra sociedad. Bueno, es mutuo el agradecimiento porque también yo me entusiasmo cuando encuentro posibilidades de compartir, interaccionar, porque la intención final de esto implica que quede aquí en la comunidad un grupo de personas que sean suficientemente capaces y solventes con criterios de llevar esto adelante, y que yo venga cada tanto quizás a visitar y a compartir, pero que sea la propia comunidad que toma estos conceptos, porque también es verdad que cada comunidad, como cada familia, tiene su propia idiosincrasia, sus propios valores, sus propias culturas, y me parece que es fundamentalmente necesario respetar esto, así como se respeta la identidad de una persona, de una familia, de una comunidad, que tiene que ver con lo que dije recién respecto a esta noción de valores, que creo que es fundamental eso. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.